Muy buenas a cada uno de ustedes. Espero que estén pasándola bien. Estamos aquí en nuestro estudio de la lección en la iglesia de Mud Haven. Tengo aquí conmigo a César Henao y a Lisette Alarcón. Muchas gracias por compartir conmigo hoy aquí la lección. Quiero pedirle a nuestro hermano César que por favor tenga la lección y a Lisette que por favor nos lea el versículo para memorizar de esta semana. Claro que sí, vamos a orar. Querido Dios que está en los cielos, Señor, glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por permitirnos que estemos aquí presentes, Señor, para lo que es el repaso de la lección, que pueda glorificarte a ti, Señor, y sobre todo que podamos aprender más de tu palabra. Guíanos, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el versículo para memorizar. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, que se encuentra en Éxodo capítulo 12 del 26 al 27. Muy bien, entonces como hemos estudiado, Dios quiere, mejor dicho, Dios responde el llamado, el ruego de su pueblo hebreo de ser liberado. Así es. ¿Verdad? Y utiliza entonces a Moisés para que haga ese trabajo. Al principio, Moisés se le presenta a Faraón, como nosotros vemos, y Faraón se niega. Comenzaron las plagas. En la semana pasada estuvimos hablando acerca de las plagas. Vimos 9 plagas, que esto eran tenían mucho significado, ¿verdad? Así es. Uno era porque que Dios quería que de alguna manera el faraón se convirtiese al Señor, o al menos que lo reconozca que Él era Dios, que Él era el Dios todo soberano sobre todas las cosas. Le dio oportunidades y comenzaron las plagas. Al principio fueron más o menos que hasta los mismos magos del faraón pudieron imitar, ¿verdad? Lo que se hacía. Sí. Pero ya en la tercera plaga, que fueron los piojos, ya no pudieron hacer absolutamente nada. Pasaron y se pusieron más fuertes, de tal grado que las últimas 3 plagas, que son el granizo, la langosta y la oscuridad, fueron las peores de todas. En alguna manera, viéndolo así, vemos que el Señor estaba derrotando los dioses de los egipcios, ¿verdad? Como diciéndole, tu Dios no puede hacer nada, ese Dios de piedra, de palo, de lo que sea, no puede hacer nada. Ahora venimos y es la última plaga. Creo que es una de las plagas más que hirió más, ¿verdad? Más significativo sobre todo. Exactamente, que hirió más el orgullo del faraón, porque sabemos que el faraón también tenía familia, tenía un hijo primogénito, y se sabe o se reconoce que el hijo primogénito pues lo cuidaba más o se cuida más. Por ejemplo, yo tengo a mi hijo, él es el primogénito de mi familia, y entonces uno lo cuida más, uno trata de enseñarlo, de enseñarle los valores, los principios cristianos, para que entonces también de alguna manera me enseñe o me ayude a mí a enseñar a mi hija o a mis otros hijos, a enseñarles también los valores y los principios. Entonces era a través del hijo primogénito del que se llegaba el legado, se mantenía el legado familiar. Así que era muy importante que el primogénito siempre se resguardara, ¿verdad? Pero en este caso ahora viene la última plaga, el clímax, ¿verdad? Es como ok, ya hasta aquí termino, porque aquí tú vas a hacerlo, ahí tú vas a ver, tú no vas a querer ni ver al pueblo de Dios, Así es. ¿verdad? Y llegué al clímax. Entonces,
el faraón siguió obstinado. Allá fue Moisés y le dijo lo que iba a suceder y cómo Dios lo iba a hacer. Él le dio todos los detalles, pero el faraón seguía obstinado. Así es. Ahora, aquí se menciona que Moisés sale bravo, sale airado contra Faraón. Sí, es interesante, sí, en esta parte, Moisés primeramente se acerca al faraón y le dice que ya deja a su pueblo ir. Entonces ya el faraón prácticamente ya no quería que el pueblo se fuera. Exacto. Entonces Moisés se pone molesto porque después de las 3 noches de oscuridad que hubo, 3 días de oscuridad que hubo en Egipto, sí. Moisés ya sabía que el último plaga que iba a ocurrir ya iba a ser una plaga de que ya no iba a afectar solamente el ganado o la comida, ya iba a afectar ya las vidas de una nación. Exactamente. Entonces él se va enojado porque él ya no quería lastimar a personas inocentes, porque sabía de que esto iba a afectar ya a gran escala ya a lo que es el pueblo egipcio. Exactamente. ¿Tienes algo que decir, Lizzie? Sí, bueno, una plaga más, dice el del día de lunes. Dios advirtió al faraón múltiples veces, ¿no? A través de Moisés, dándole oportunidades para que él pueda dejar ir al pueblo de Israel y también para que él pueda reconocer la soberanía de Jehová. También podemos ver que a través de todas las plagas y de la última plaga, Dios es el juez. Él está contra el orgullo, contra la discriminación, contra la injusticia. Entonces aquí podemos ver que la justicia de Dios tarde o temprano llega. Así que también podemos ver que nosotros también deberíamos intentar ser amorosos y justos como sea posible con las personas, y también poder entender que Dios no quería matar a estas personas, pero Él tuvo que hacerlo. Aunque es difícil que nosotros aceptemos de que venga algo, consecuencias en nuestra vida, pero también tenemos que entender que si nosotros cometemos un error, vamos a tener consecuencias. No queremos que nos pase cosas malas, pero también antes de hacer o antes de cometer un error debemos saber que vamos a tener consecuencias. Así como el faraón, él, ya a pesar que él fue muchas veces, ¿cómo se podría decir? A él ya Dios le dio muchas oportunidades y él no quiso aceptarlo. Exacto. Sí. Entonces sería que nuestras decisiones traen consecuencias. Así es. Pero a veces nuestras decisiones no solamente nos traen consecuencias a nosotros, sino a las personas en nuestro entorno. Así es. ¿Verdad? Nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros vecinos. Así que tenemos que tener cuidado cuando tomamos las decisiones, porque puede ser que estas decisiones no solamente nos perjudiquen a nosotros, sino perjudiquen a las personas en nuestro entorno. Así es. ¿Verdad? Así es. Y como dice también, dice que una plaga más. Me gustaría leer lo que es Éxodo 11, versículo, así rapidito, lo que es el versículo 4. Dice aquí, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está atrás del molino y todo primogénito de las bestias. Aquí vemos que esta plaga aquí ya Moisés ya le va advirtiendo lo que va a suceder, que la muerte de aquí los primogénitos va a ocurrir a medianoche. Pero algo interesante con esta plaga es que no dice cuándo exactamente va a ocurrir. Entonces aquí es cuando ya se empieza ya lo que es la preparación de lo que es de la Pascua para este acontecimiento que es de la última plaga. Exactamente. Y esta, como estábamos hablando, la última plaga era como el clímax de todo. Y lo que Dios quería dejar establecido es, yo soy el juez. Así es. Yo soy el que decide, yo soy el que castiga si tengo que castigar. Yo soy, como dice la Biblia, mía es la venganza.
nosotros no tenemos que luchar contra nada, Así porque es. Dios está al control. Exacto. Y a pesar de todo, Dios lo que quería era quitarle el orgullo, Así es. las injusticias, porque además de que el pueblo egipcio era orgulloso por sus grandes construcciones y porque era un imperio grande, Así es. era injusto porque cómo trataban a los hebreos de esa manera, los maltrataban, eran injustos, los discriminaban por ser como eran, ¿verdad? Por ser personas humildes. Entonces, Dios quería de alguna manera pasar justicia al pueblo de Israel porque el pueblo egipto había humillado a su pueblo. Exacto. Y ya lo que quería era pasar justicia, que el pueblo de Israel viera que el Dios que ellos servían era un juez justo y que pasaba juicio sobre cada uno de ellos. Y también sobre todo es que Dios estaba cumpliendo la promesa que tenía ante sus antepasados del pueblo judío, porque se puede decir que este pacto viene desde el tiempo de Abraham, porque le dijo que iba a ser una nación grande, que iba a ser como el granito de arena, como las estrellas, que iba a ser tan numerosa. Y esto era lo que tenía que suceder. Exactamente. Entonces, el enojo de Moisés fue porque, como dijo César, él vio, el faraón puso su sentencia en la frente. Así es. Y no solamente a él, a su casa, sino a toda una nación. Amén. Y esto, y lo que lo que airó a Moisés fue cuánto dolor. Solamente lo que tenía que hacer era decir que Dios es Dios soberano y ya, no pasaba más nada. Y dejar ir al pueblo, pero no lo hizo. No lo hizo. ¿Qué final tan triste puede haber tuvo el faraón y todo Egipto por su obstinado corazón, y no solamente por obstinarse, sino por su orgullo. Así que vemos que el orgullo no es algo que es bonito, porque el orgulloso tampoco, ¿verdad? Verá el reino de los cielos. Amén. Ahora, comienza la Pascua, ¿verdad? El Señor habla con Moisés y le dice, bueno, mira, van ustedes en Éxodo 12, del 1 al 20, allí da instrucciones de la Pascua, allí se institucionaliza la Pascua. Así es. ¿Verdad? Tomen el cordero en el mes primero creo que era. Sí, en el primero de los meses del año, ¿verdad? Que se habla toda la congregación, el 10 de este mes, o sea, del primer mes del año, se tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Y ahí les empieza a decir, si hay una familia, ¿verdad? Que tiene un cordero, pero ellos saben que no se van a comer todo eso porque la familia es muy pequeña, entonces váyanse a otra familia, únanse a otra familia, ¿verdad? Para que así compartan. Y les da instrucciones específicas de cómo debe ser el cordero. Así es. ¿Verdad? Sí. Debe ser macho, debe tener de 1 año, no debe tener mancha, no debe tener nada. Tiene que ser un corderito que sea perfecto. Que sea limpio, perfecto. Exacto, que sea perfecto, ¿verdad? Y esto, ¿a qué nos recuerda ese cordero limpio, perfecto? ¿A quién estaba simbolizando, exacto, este cordero? A Jesucristo. Exacto. A nuestro Salvador. Sí, porque como lo vemos, así fue Jesús. Él era libre de pecado. Y eso es lo que representa el cordero. Así es. Un sacrificio sin pecado. Exactamente. Y uno de los sacrificios en el desierto, cuando ya se hizo el templo, que el santuario, ¿verdad? Uno de los sacrificios del santuario era llevar un cordero. Y lo más interesante de esto era que cuando se llevaba el cordero, yo tenía en mente o en mi mente que era el sacerdote el que mataba el cordero. Pero en realidad los que mataban el cordero era la persona que llevaba el sacrificio. Entonces, esto no quiere decir a nosotros, Dios es el cordero inmolado. Así es. Y por nosotros, por nuestras culpas, Él murió. Exacto. Los dioses paganos, o mejor dicho, los egipcios pensaban
que haciendo sacrificio a los dioses paganos iban a obtener una bendición de ellos o iban a apaciguar su ira, ¿verdad? Exacto, sí. Al contrario del sacrificio de Cristo, que por el sacrificio de Cristo nosotros podemos obtener la salvación, Exacto. la paz, la Así tranquilidad. Y el ¿Verdad perdón, que sí? sobre todo el perdón de los pecados también. Sí. Y algo también interesante aquí, lo que es el preparativo aquí para lo que es la Pascua, da a una entrada en el sentido de que lo hace ellos recordar de que ellos fueron liberados por Dios. Así es. Porque esto es un preparativo que ellos tienen que hacerlo cada año, como recordatorio de que ellos fueron liberados por Dios. Exacto. Estas fechas se tendrían que guardar desde el 14 hasta el 21 del mes primero. Pero también podemos ver que también Dios mandó que esos 7 días no se comiera pan con levadura, sino pan sin levadura. O sea, toda esta señal que puso Dios de sangre también, eso fue para que los israelitas no fueran afectados con la plaga de mortandad que iba a venir. Exactamente. Exacto. Exactamente. El pan con levadura, si ustedes ven, cuando ustedes ponen la levadura a la masa del pan, la levadura lo que hace es levantar la masa, ¿verdad? Para que se vea así bonito, redondito, como lo queramos. Pero el pan sin levadura es como el pan que comemos en la Santa Cena, que es bien delgadito, ¿verdad? Sí. Que no tiene levadura. Para mí, no lo dice la lección, pero para mí la levadura también simboliza el orgullo. Cuando nosotros tenemos un corazón orgulloso, ese corazón orgulloso muchas veces no deja entrar a Cristo Jesús en el corazón. Y para mí, en mi opinión, yo creo que la levadura era eso, representaba el orgullo, la altivez, que no dejaba que Dios entrara en el corazón. Entonces, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios y la aceptamos como tal, tenemos que dejar el orgullo a un lado, porque eso va a evitar que nuestro carácter sea transformado. También habla de hierbas amargas. ¿Ustedes han probado hierbas amargas? Sí, yo sí he probado. Yo también he probado. En mi país hay una que se llama berenjena que es muy amarga. Hay algo también que quiero notar. Sí. Quisiera más prácticamente corregir un poco ahí lo que es el pan sin levadura. En la lección aquí en realidad dice que el pan sin levadura es un símbolo del Mesías sin pecado, quien venció todas las tentaciones y dio su vida por nosotros. Así es. Eso lo vemos también en lo que es en Juan 1:29, que dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces da como una simbolización prácticamente a eso, que es sin pecado. Exacto. Sí, porque la levadura representa el pecado. Y una de las cosas del pecado es el orgullo, ¿verdad? El orgullo no nos lleva a nada bueno. A nada bueno. Pero muchas gracias por esa corrección. También, en cuanto a la Pascua, las hierbas amargas. Muchas personas dicen que coman hierbas amargas para limpiarte el sistema, cuerpo, claro. ¿Verdad? El sistema digestivo, especialmente cuando tú tienes un dolor de toma cosas amargas para que te limpie. Y entonces aquí, esas hierbas amargas también representaban la amargura que ellos tenían como pueblo, 430 años en esclavitud. Exacto. Y 430 años que pasaron discriminación, pasaron pisoteos, los sufrimientos, en la muerte de los primogénitos israelitas tirados, ¿verdad? En el Nilo, en el río Nilo. Y ahora lo curioso es que la última plaga se pone al revés. Ahora el Señor va a decir, como lo oímos, el Señor va a tomar justicia. Y ahora los primogénitos de los egipcios eran los que tenían la muerte encima de sus cabezas. ¿Verdad? Exacto, sí. Cómo el Señor hace justicia. Dice, para uno se tarda, pero la justicia siempre llega. Así es. Siempre llega. Así que
el ángel del Señor iba a pasar por las casas. Así es. Tenían que tomar el cordero, lo tenían que inmolar o matar, ¿verdad? Comerlo rápidamente cuando se hiciera el tiempo. Y la sangre, ¿qué tenían que hacerse con la sangre? Sí, ellos tenían que coger esa misma sangre y marcarlo en las puertas de cada vivienda. Porque si no se hacía eso, en aquella noche iba a pasar el ángel prácticamente a matar cada primogénito si esa familia no hiciera eso. Y no solamente al pueblo egipcio, también era el pueblo hebreo también. Si ellos no hacían caso a las instrucciones que Dios le estaba encomendando, eso iba a suceder. En lo que es es interesante que dice que en el día 14 es cuando ellos tienen que ya hacer lo que es el sacrificio ahí del animal, comer también lo que es los 7 días pan sin levadura, y cuando ellos matan el cordero, ellos tienen que repartirse las partes del animal para cada persona para podérselo comer. Sí. Y lo que haya quedado al día siguiente lo tenían que quemar y nuevamente consumir la porción que haya quedado para lo que es el sacrificio en sí. Sí. Yo quería comentar algo aquí, que así como el pueblo de Israel, la Pascua es una celebración de liberación del pueblo, es también una festividad cristiana que celebra la resurrección de Cristo. Aquí vemos nosotros las maravillas y el gran poder que Dios hace, ¿verdad? Exacto, sí. Eso quería comentar sobre la Pascua. Ahora, cuando se mataba el cordero, se tenía que tomar un hisopo. Y también el hisopo tiene un significado que era un medio de purificación. Sí, porque el hisopo, cuando tomas un hisopo de algodón, por ejemplo, es blanquito, ¿verdad? Y ellos ponían el hisopo y marcaban los postes y el dintel. Y al ver eso, el ángel del Señor, pues pasaba por alto. Así es. ¿Verdad? Los pasaba por alto y se perdonaba la vida del primogénito. Ahora, los hebreos empezaron a prepararse. Así es. ¿Verdad? Hicieron lo que Dios debía hacer con corazón humilde y humillado. Empezaron a hacer las cosas. Empezaron a hablar, las familias, me imagino. Yo voy a comer contigo, yo voy a comer contigo. Mira, yo soy uno solo, puedo ir a tu casa, ¿verdad? Así todos preocupándose por hacer lo que Dios había mandado. Y entonces, cuando esto pasa, llega entonces la noche, cuando ya ellos se comen estos alimentos, las hierbas amargas, ya ponen la sangre, ¿verdad? Donde tenían en las puertas la ponían. Inmediatamente pintar ahí las puertas. Exactamente, viene lo que es el ángel, ¿verdad? Para pasar por encima. Esto es el día martes, cuando dice Pesach, ¿verdad? Yes. Que es cuando el ángel del Señor pasa por encima. ¿Qué nos enseña esta lección del martes? ¿Qué es lo que capturaron de esta lección del martes? Lo que yo pude entender de esta lección es que vemos también la obediencia del pueblo de Israel. O sea, vemos que Dios le tenía una promesa al pueblo de Israel, pero para que también la promesa se cumpliera, ellos también tendrían que seguir las instrucciones que Dios estaba dándoles. ¿Entiendes? Y esto era importante que ellos cumplieran al pie de la letra todas las señales que Dios estaba dando. Exacto. Eso es lo que yo pude entender, la obediencia. Sí, algo aquí también dice ahí que todo el evangelio estaba asociado con la celebración de la Pascua, porque esto no solo apuntaba a lo que es la liberación de la esclavitud y la partida hacia la tierra prometida, sino también al sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados y a sus méritos aplicados a todos los que están cubiertos por su sangre. Entonces, prácticamente eso representaba también lo que es, se puede decir, que es la liberación de su pueblo. Así que era ya la parte ya culminante, que era la preparación de que ya ustedes ya iban a salir de aquí, de la esclavitud. Exacto. La Pascua tiene
tiene muchos significados hermosos, ¿verdad? Ujú. Donde se nos señala a Cristo como el Cordero inmolado. Ujú. Y también la resurrección de Cristo, ¿verdad? Cuando Cristo vence la muerte, Así ¿verdad? es. Y toma las llaves de la muerte, ¿verdad? Y se hace entonces el redentor y el creador de nosotros. Así que nosotros fuimos creados y luego Él nos redime porque nosotros de alguna manera nos salimos de línea, ¿verdad? Así Y Él es. nos redime, nos compra otra vez. Exacto, sí. Así que somos doblemente suyos. Somos doblemente suyos porque nos creó y también porque nos redimió, Así es. ¿verdad? Vemos aquí a un Dios que se conmueve, él entiende nuestros dolores, Él entiende nuestros problemas, Él llora con nosotros, Él se alegra con nosotros, en todo momento está pendiente de nosotros. Así Y es. esa sangre que se Ujú. derramó en la Pascua era la señal de vida, Así es. Exacto, ¿verdad? sí. La sangre de Cristo nos da la vida a nosotros. La muerte de Cristo nos da vida a nosotros. Qué bonito es saber, ¿verdad? Que Dios entregó su vida para que nosotros tuviéramos vida. Vida. Amén, Así ¿Verdad es. que sí? Y hay Ujú. algo también que es interesante también es que con todos estos preparativos aquí de la Pascua, en lo que es en Éxodo 12, 24, 28, voy a antes leer lo que es los primeros dos. Dice, guardáis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra de Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces esto ya Dios le dice ahí de que esto es algo que ustedes tienen que recordarse para toda la vida. Así es. Que esto no es algo pasajero, esto va a ser para futuras generaciones, para que así ellos vean de que yo soy su Dios, Exactamente. que yo estuve con ellos, yo peleé la batalla por ustedes y los libré de la esclavitud de Egipto. Exactamente. Dios sí les dice a ellos, ¿verdad? Tienen que decírselo a sus hijos. Sí. Y nosotros, y tenían que ser una antorcha, que sus hijos, aunque no estuvieron en ese lugar, en Egipto, que lo vivan. Cuando nosotros le decimos algunas historias a nuestros hijos, se la decimos de tal manera como que ellos la viven, como que están allí. Como meterle emoción para que ellos sientan que lo están viviendo. Exactamente, y que es parte de su legado, es parte de su historia. Como por ejemplo, pasar la antorcha. Yo estuve en las Torres Gemelas, trabajaba allí en las Torres Gemelas, y cuando yo le cuento a mis hijos acerca de las Torres Gemelas, ellos se quedan, mami, de verdad, tú estuviste allí, porque ellos lo oyen en la escuela, porque ya eso pasó a la historia de los Estados Unidos. Entonces ellos lo oyen en la escuela, pero cuando saben que su mamá estuvo allí, ellos dicen, mami, pero cuéntanos. Y yo les empiezo a contar. Y luego ellos vienen y se lo cuentan a sus amigos, se lo cuentan a otras personas. Y ellos, de verdad, tu mamá estuvo allí. Exacto, Entonces sí. eso es pasar la antorcha, pero no solamente en las experiencias que nosotros tenemos, sino las experiencias especialmente con Cristo Jesús, ¿verdad? Exacto, Nuestra sí. experiencia cristiana, debemos pasarle esa antorcha a nuestros hijos, enseñarle lo que dice la Biblia y cómo esta también pasa a ser parte de nuestra historia. Exacto, sí. ¿Vas a decir algo, Lizeth? Yeah. Que la antorcha simboliza la transmisión de la verdad, la fe, el testimonio y el liderazgo a las siguientes generaciones. Exactamente. O sea, lo que nosotros debemos hacer, contar las historias como nuestra propia experiencia. Sí. Que se sienta que realmente nosotros creemos y tenemos fe. Exacto. Porque si nosotros Exacto. vamos a convertir a alguien, por ejemplo, en cristiano y vamos con la cara así de sueño, cansados, o como que estamos aburridos en la iglesia, ellos no van a querer venir. Entonces hay que creernos, nosotros tenemos que aceptar, tenemos que demostrar la verdad y demostrar el gran amor que Dios
Él nos convirtió a nosotros. Exacto. Nosotros debemos contarlo con alegría, que aquí, a pesar de las dificultades, nunca estamos solos, que Dios siempre está con nosotros. Exacto, sí. Yo también quería decir esto aquí también, que dice en lo que es la lección, que es digno de notar que los israelitas estaban aún en Egipto cuando se estaba haciendo esta celebración. Sí, Señor. Y toda esta celebración fue pues un acto de fe. Porque tras recibir las instrucciones, el pueblo se inclinó y adoró a Dios. Y en Éxodo 12:27 dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Así es. Exactamente. Así es. Qué bonito, ¿verdad? Saber que Dios siempre está con uno. Que a pesar de las pruebas y las dificultades, el Señor entiende. Así es. ¿Verdad? Así Jesús entiende nuestro dolor, Jesús entiende nuestras pruebas y Él está allí. Si somos fieles a Él, si somos obedientes, si decidimos abrir nuestro corazón, como decía, si decidimos, ¿cómo es la palabra? Derretir nuestro corazón, ¿verdad? Hacia la verdad, hacia la palabra de Dios, y decidimos derretirlo, pues Dios va a estar allí. Y la vida va a ser más fácil a pesar de las pruebas y las dificultades. Siempre la vida es fácil cuando Dios está presente en el corazón. Así es. Entonces yo creo también, Early, que al ver y emocionarnos ahí y alegrarnos como el pueblo fue liberado, como ellos celebraron lo que es la Pascua, porque era una simbolización de liberación ahí de ellos. Pero también viene la parte también trágica también, que es ya la parte ya culminante, se puede decir, ya de la historia de las plagas en Egipto. El cierre. El cierre ya, la parte final, que justamente es en Éxodo 12:29 al 30, que dice, aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Wow. Es algo impactante eso ahí, de que triste, que ver a su primer hijo, no solamente al faraón, sino a toda una gran familia en el pueblo, bueno, esta gran nación de Egipto, ver cómo murieron todos ahí sus seres queridos. Pero también nos hace ver y reflexionar de que esto tuvo que suceder porque Dios prácticamente ya estaba derrotando, se puede decir, el último dios egipcio. Y ese último dios egipcio era prácticamente ya el faraón, porque el faraón se creía el dios, se puede decir que era conocido, el dios encima de todos. Era conocido como una deidad. Exacto. Exactamente, era como el supremo, el dios supremo, el poder, ¿verdad? Bueno, también estaba el dios Osiris, que era supuestamente el proveedor de la vida. Yo quiero comentar algo. La plaga de la muerte de los primogénitos fue dada, sabemos que era por Dios, porque era considerado la posesión más valiosa de la familia. Entonces, representando su futuro y continuidad. O sea, los primogénitos siempre, por ejemplo, cuando el faraón iba a morir, ¿quién iba a quedar de faraón? Iba a quedar su hijo primogénito. Claro. Pero también podemos ver aquí que yo aquí no me puedo explicar algo, que el faraón, por ejemplo, a los animales, que los sacrifican a los animales, él no aceptaba, porque ellos lo veían como dioses. Como dioses, pero cuando ellos mataron a los primogénitos y cuando matan a un humano y lo sacrifican, para ellos es algo normal, pero que muera un animal es algo malo para ellos. Que vayan y sacrifiquen un animal es como, no sé, ellos lo ven. Es desatar la ira de los dioses. Así es, desatar la ira de los dioses, pero que maten a un humano, no, y mucho más si no es de su pueblo de ellos, ¿no?
Sí, y también ya para ya cerrar, se puede decir lo que es esta parte. En Éxodo 15:11 dice algo de la siguiente manera. En Moisés dice, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Y aquí también vemos que después de que aquí Moisés reconoce quién es Dios realmente, Claro. ya, con esta Así parte es. ya culminante aquí de las Ujú. plagas. Y incluso su suegro Jetro también le reconoce quién Sí. es Sí, Dios, Dios. porque en Éxodo 18:11 dice, ahora reconozco que el Señor es grande más que todos los dioses, porque prevaleció contra los que se ensoberbecieron. Ensoberbecieron. Exacto, entre ellos. Entonces, aquí vemos que incluso la familia, porque Jetro no era de descendencia hebrea, era De Madián. de otro Madianita. pueblo, sí, era medianita. Entonces aquí vemos que él reconoció de que Dios era Que Dios Dios. es el Dios verdadero. Exacto. Aquí hay una pregunta que yo me llamó mucho la atención, que dice que es al final de la lección, que es del juicio divino, dice, ¿en qué formas has sufrido a causa de los pecados ajenos? ¿De qué manera otros han sufrido a causa de tus faltas? ¿Cuál es nuestra única esperanza? Esa pregunta me ha llamado mucho, mucho la atención. ¿Cómo yo podría decir, muchos sufrieron por mis faltas? Y yo no sufrí mucho por las faltas de otros, tal vez, algunas veces por algunas faltas de mis padres, tal vez, o por otras personas. Pero lo que yo sí sé es que muchas personas sufrieron por las faltas mías. Pero cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos da la esperanza y nos da una hoja en blanco para nosotros escribir una nueva historia. Exacto. Porque Él bota todos nuestros pecados, dice, hasta el fondo del mar. Así que todo lo malo que yo haya hecho, si yo pido perdón de corazón, todo me es perdonado, ¿verdad? Y si vivo de ahí en adelante, vivo una vida En plenitud, en plenitud, se podría decir. Exacto. Entonces vemos que la Pascua es una celebración, Ujú. es un recordatorio del gran poder de Dios, Ujú. de cómo Dios sacó al pueblo de Israel con mano fuerte, ¿verdad? Y pudo dejar ver no solamente a Egipto, sino a las naciones de alrededor, Así es. que él era un Dios fuerte. Exacto. Porque luego entonces, más adelante, nosotros podemos ver que cuando se encontraron en el desierto, que iban a entrar a la tierra prometida, para destruir se me olvida el nombre, donde vivía Rahab, bueno, para destruir, ¿verdad? Para entrar a todas las ciudades, para entrar a la tierra prometida. Ujú. La tierra prometida tenía varias ciudades, ¿verdad? Entonces, esas ciudades tenían ellos que eliminarlas. Así es. Y ya la gente de esas naciones, de esas ciudades, sabían quién era Dios, quién era el Dios de los Así egipcios. es, había llegado De los, a las perdón, de los naciones. egipcios, no, de los hebreos. De los Claro. hebreos. ¿Verdad? Llegaron Ellos los sabían rumores. quiénes eran, quién era ese pueblo. Entonces, no solamente Dios desplegó su poder y se hizo ver a los egipcios, sino también a todas las naciones alrededor. Exacto. Sí. ¿Verdad? Y no solamente eso, sino que lo hizo con poder. Así es. Y nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Amén. ¿Verdad? Y nosotros, cada vez que tenemos nuestra Santa Cena, recordamos el sacrificio de Cristo Jesús, Amén. que nos sacó de la esclavitud a la libertad. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo más acerca de lo que aprendió, de lo que le gustó más de la lección? Bueno, O ya lo dijimos todo. Bueno, yo voy a decir, yo creo que aquí vemos quién realmente es Dios. Así es. Porque a pesar de los 430 años que estuvieron ellos esclavizados en Egipto, finalmente Dios responde el llamado de su pueblo.
y vemos cómo él realmente actuó, venciendo ahí a los dioses que tenía Egipto, porque eran más de 1500 dioses. Eran muchos. Y sobre todo el faraón, creyéndose ser el dios, se puede decir, supremo, sobre todos los dioses, fue finalmente vencido. Exacto. Así es. Bueno, también podemos ver que como Dios da tantas oportunidades, ¿no? A mí me ha ayudado mucho esta lección en mi vida espiritual, porque en sí siempre he sentido la voz de Dios y a veces no le he hecho caso, pero siempre nosotros hay que abrirnos de corazón para que Dios, el Espíritu Santo, entre en nuestra vida y nosotros ser una guía para nuestra familia, para las personas que amamos y para otras personas que aún todavía no conocen de Dios. Amén. Así que sigamos celebrando, ¿verdad? El sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Ya no nos tenemos que preocupar de hacer otras cosas, otros sacrificios, sino preocuparnos por prepararnos, por hacer nuestra Pascua, pero no ahora sacrificando un cordero, sino esperando, ¿verdad? Al Cordero que venga por segunda vez a buscarnos. Y tenemos que limpiarnos, tenemos que recordar todo lo sucedido para poder seguir hacia adelante, porque recordar es vivir. Amén. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros. Este es el final de nuestra lección. Esperamos que le ponga y pueda también suscribirse a nuestro canal. Hasta nuestra próxima entrega.